Ya que estamos en temas políticos, vamos con otros. Le voy a platicar que Juan y yo tuvimos la oportunidad de conversar con el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, porque resulta que la próxima semana presentará su nuevo libro que se llama El triunfo de la dignidad. Vamos a ver lo que nos adelantó. El triunfo de la dignidad es mi libro que estoy presentando la próxima semana. Es una continuidad, es una secuela del anterior libro que se llama El colapso de la dignidad, que fue la crisis, que estalló un conflicto muy fuerte contra de los empresarios más ricos y más corruptos de este país, y lo debo decir tal cual, y de quizá los últimos 3 expresidentes de México en contra mí en lo personal, de mi familia, de los trabajadores mineros y en fin de toda la organización y de la democracia. Entonces esta historia recoge toda esta vivencia, toda esta experiencia que tuve estos últimos años y la asimilación de lecciones que se derivan de esto, porque esa es una historia de una tragedia, de un conflicto, de una agresión, de una violación a los derechos humanos, a los derechos laborales de las personas, de los trabajadores, que no debe de haber ocurrido y que no debería ocurrir en México jamás, ni en ningún lugar del mundo. Eso creo que debe ser claro. Los abusos, las violaciones, la prepotencia, la arrogancia y la impunidad no deben de existir. Sin embargo, bueno, pues es algo que hemos padecido no solo los trabajadores, los mexicanos y en otros países del mundo igual. Se trata entonces de recoger esto, de determinar a base de estas experiencias cuáles son los principales aprendizajes o conocimientos que se pueden derivar, cómo inyectar y recuperar la dignidad. Cuando el colapso pues, fue todo el ataque, la lucha en contra. Hoy es el rescate, es el triunfo de la dignidad, mi regreso a México como senador de la República, presidiendo una comisión del Senado de la República y varias más. Y bueno, pues creo que recoge una experiencia muy importante que para muchos servirá seguramente para también dirigir y ordenar y orientar sus vidas a futuro. En esta historia, en este libro, recojo varias de las cosas muy importantes. Una, cómo ganamos esta lucha, cómo regreso con la frente en alto, como dije hace un momento como senador de la República, cuando fui perseguido, atacado tremendamente como algo nunca visto en muchos años, donde gastaron miles de millones de dólares incluso para acabar con el sindicato, conmigo. Pero ¿cómo logramos hacerlo? Bueno, hay 3 puntos fundamentales que yo digo. Uno es el apoyo total, incondicional, la integridad, la fortaleza, la dignidad de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. 2, la lealtad de los valientes mineros de México que nunca me dejaron solo y me apoyaron. Y 3, la solidaridad internacional, que sí funciona y lo probamos. Los grandes líderes sindicales y políticos del mundo apoyando nuestra lucha, que sabían que era una lucha justa. Entonces esto es algo importante que se ha difundido mucho en el mundo. Los problemas siguen, las tragedias siguen, no ha cambiado mucho de fondo, es por lo que sigo luchando y por eso regresé, para ayudar a contribuir a resolver muchos de los temas en la medida de mi capacidad, de mi experiencia y de mis aportaciones, a cambiar pues a México, a acabar con la desigualdad, con la pobreza o por lo menos reducirla con la marginación. Y creo que esto debe ser algo que uno trae, son principios y valores, ¿no? Que uno lucha por la democracia, por la justicia, por supuesto, por la dignidad, que para mí es el valor más importante del ser humano. Aquí muchas gentes decían que era una lucha de David contra Goliat, que todo el poder del dinero y el poder político, porque no solo eran los hombres más ricos del país, eran los más ligados y controladores del poder político. Entonces que iba a ser muy difícil vencer al águila. Incluso alguno de mis abogados por ahí todavía lo dijo, va a ser muy difícil vencer al águila. Pues lo vencimos, la verdad, regresamos como queríamos regresar, por la puerta amplia, por la puerta ancha, normal, porque el poder económico, los grandes empresarios controlaban a los gobiernos de México anteriormente. Prácticamente les ordenaban, usaban el tráfico de influencias, la información privilegiada, hacían sus negocios, sus proyectos, y era algo que por supuesto provocaba una gran concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Yo creo que la separación de esto, que el poder político vuelva a retomar el control de las actividades fundamentales de la economía, de la política, de la sociedad, en libertad,
me parece que ha cambiado mucho y es muy importante y es algo que ojalá se mantenga siempre y hay que luchar porque así sea, porque va a ayudar a que México se democratice. Yo espero que estos próximos 3 años, y aquí estoy tratando de empujar una serie de ideas también, muchos de los vicios y deficiencias y errores y corrupción que ha habido en México se corrijan o se comiencen a corregir, por lo menos que haya ya un camino diferente al que hemos padecido durante muchos años la mayoría de los mexicanos.